Los síntomas de la influenza incluyen fiebre superior a 38 grados, tos seca, dolor de cabeza y muscular, escurrimiento y congestión nasal y diarrea. Algunas complicaciones de la influenza son neumonía, bronquitis, brotes asmáticos y problemas del corazón. Tienes pequeñitos en casa, tienes hijos, quédate con nosotros. Vamos a platicar con la doctora Mónica Basaldúa, médico pediatra, sobre esta temporada tan importante donde ya se recomienda precisamente la vacunación para evitar los casos de influenza. Querida Mónica, bienvenida, como siempre, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, como siempre. Muchísimas gracias. Lo mismo que puede ocurrir con un adulto, las manifestaciones, los síntomas que da la influenza, ¿se puede presentar también en un pequeño, en un menor de edad? Así es, la influenza es una enfermedad infecciosa viral producida por el virus del mismo nombre, que es universal. Puede afectar a toda la población y pues sabemos que durante la temporada de influenza, como bien lo mencionaste tú, que va de octubre a mayo aproximadamente en nuestro hemisferio, da síntomas muy variados, sobre todo en poblaciones que tienen alto riesgo a desarrollar complicaciones. Hasta un tercio de la población mundial durante la temporada puede desencadenar o tener el virus de la influenza, que no significa que necesariamente tenga sintomatología, que puede ir desde síntomas muy leves, como una infección respiratoria, a síntomas graves. Y dentro de estos síntomas graves, los niños, sobre todo los menores de 5 años, los menores de 2 años y los menores de 6 meses, están en un grupo muy susceptible para presentar complicaciones de influenza, como neumonía, encefalitis y algunas otras complicaciones. Y es por eso que la vacunación es de vital importancia, sobre todo en esta temporada. Estamos hablando entonces de un grupo vulnerable, definitivamente. ¿De qué tanto, por ejemplo, qué tanto ayuda la protección de la leche materna? Porque nos han dicho muchísimas veces que la leche materna ayuda mucho a proteger de virus, bacterias, muchísimos padecimientos, enfermedades a los pequeños. Influye de manera importante, pero el niño, a pesar de recibir leche materna, no está exento de poderse contagiar por el virus de la influenza, ¿cierto? Exactamente. Seguramente un bebé que es alimentado con lactancia materna exclusiva tendrá menos posibilidades de contagiarse de influenza que un niño que es alimentado a base de fórmula. Sin embargo, no está completamente protegido de influenza. Aquí tenemos una población de riesgo, que es aquella población que tiene menos de 6 meses. La vacuna se puede aplicar a partir de los 6 meses de vida y entonces dices, ¿cómo los protejo? Pues la estrategia es vacunar a las mujeres embarazadas. En este aspecto es importante que todas las mujeres embarazadas sepan que se pueden aplicar la vacuna en cualquier trimestre del embarazo. Antes se aplicaba a partir de la semana 20, ahora se ha demostrado que no hay ningún riesgo ni para la embarazada ni para el bebé en cuanto a la aplicación de la vacuna de influenza. Pero dime una cosa, Mónica, cuando se aplica la vacuna en una mujer embarazada, ¿la protege nada más a ella? No. ¿O digamos que hay un efecto para que también proteja al bebito que viene en camino? Una vez que protege a la mujer embarazada, que es una población de muy alto riesgo y de mortalidad en caso de adquirir influenza, el bebé nace con una protección de aproximadamente 6 meses contra la influenza. Muy bueno, por eso recomiendan la vacunación después de los 6 meses de edad del pequeño. Exactamente, bueno, porque a partir de esa edad por seguridad se puede aplicar, pero el hecho de que la mujer embarazada se vacune le da una protección pues al lactante contra la infección. Otra cosa importante también en el caso de los menores de 6 meses es la vacunación en rebaño. Si yo ya sé que a mi bebé no lo puedo vacunar de influenza, pues puedo hacer que quien esté en casa, o es muy importante, por ejemplo, la vacunación en las guarderías, claro, que eso incluye a todos los niños que están en la guardería. Y al personal, a las enfermeras, exactamente, al todos. Personal de la guardería, al personal que cuida al niño, a los padres, a los abuelos, que si bien no
pueden ser no poblaciones de riesgo, en el caso, por ejemplo, de un papá sano de 40 años sin alguna otra enfermedad, pues es muy importante porque no solamente nos estamos protegiendo a nosotros, es todo el ambiente. Exactamente, estamos protegiendo a nuestros pequeñitos que son los más valiosos e importantes de casa, ¿no? Mónica, comentabas que en casos de que no se pueda vacunar contra influenza a un pequeño, ¿por qué no se puede? ¿Cuáles son los casos? ¿Cuáles son, digamos, los riesgos que existen? ¿O cómo está definido? ¿Por qué hay quienes sí y por qué hay quienes no? Pues en realidad hay muy pocas contraindicaciones para la vacuna de influenza. La principal contraindicación sería una enfermedad febril aguda en ese momento, es decir, que el niño tenga alguna infección respiratoria por otra causa y que tenga ¿Como fiebre. efecto secundario? No, o sea, que tenga fiebre en ese momento no lo puedes vacunar. Ok, Y que si tiene fiebre no hay que vacunarlo. Exactamente. O que haya desencadenado una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que es una parálisis ascendente del cuerpo, 6 meses posteriores a la aplicación de la vacuna. Son las únicas contraindicaciones. Más bien aquí hay que mencionar las poblaciones, las poblaciones en los niños, que son poblaciones que tienen más riesgo de adquirir influenza. Pero en general sí se pueden vacunar a partir de los 6 meses de edad. Sobre todo los niños que tienen asma, alergias severas, que están recibiendo quimioterapia, pacientes con cáncer, niños, que ya pasa mucho en nuestro país, que tengan obesidad mórbida, también son candidatos y un grupo de riesgo en los cuales es súper importante que se les aplique la vacuna. Y por ejemplo, con la práctica médica, con la práctica de todos los días, generalmente cuando se presentan casos de influenza en menores de edad, ¿en qué grupo poblacional se manifiestan más los casos? ¿En menores de 1 año, de 1 a 5 años, de 5 a 10 años? Pues mira, la verdad es que la presentación es universal y no hay como un predominio, más bien depende del factor de riesgo que tenga el niño en ese momento. Muchos niños van a presentar un cuadro de influenza y no van a tener complicaciones de influenza, porque de 100 niños, 30 niños podrán presentar influenza en la temporada, pero solamente del 1 al 3% presentarán alguna complicación importante de influenza y va a estar relacionada al factor de riesgo en cuanto a salud que puedan llegar a presentar. Pero es importante la detección, digo, finalmente la vacuna es vital, pero vamos a suponer que hay personas que no vacunaron a sus hijos porque desconocen que también ellos son susceptibles de padecer influenza. ¿Cómo se empiezan a manifestar los síntomas, Mónica? ¿Y qué se puede hacer por ellos? Digamos, una vez detectada la enfermedad, ¿es aplicable la vacuna o es ya otro tratamiento farmacológico? No, ya ahora viene la principal manera de prevenir la influenza. 1 es la vacunación y 2 es tomar medidas, sobre todo higiénicas, para evitar la contaminación, contacto persona a persona por fluidos de la infección. Lavarse las manos, procurar en esta temporada no saludar de mano, ni beso y abrazo súper efusivo todo el tiempo. Que es cuando más ocurre, ¿te acuerdas? Sí, porque finalmente vienen las fiestas, ¿sí? Y todo el mundo quiere exactamente, si estamos enfermos, ser prudentes un tiempo en lo que mejoramos. Normalmente la influenza se caracteriza por presentar fiebre de alto grado, así como dolor muscular intenso, que en los niños normalmente se manifiesta como muchísima irritabilidad, eyección conjuntival, es decir, los ojos se ponen muy rojitos, asociados a síntomas respiratorios. En los niños también puede presentar alguna otra sintomatología en algún otro sistema, como diarrea, en algunos casos exantema. En este aspecto es muy importante, que bueno que me recuerdas, porque a veces pasa que los papás no quieren vacunarse a ellos y no quieren vacunar a los niños por miedo a la vacuna. Exactamente, entonces, por los efectos o porque digan que también se van a terminar enfermando. Exactamente, entonces en ese aspecto es bien importante que todo el mundo sepa que la vacuna para influenza es una vacuna segura, ¿no? Puede producir algunos efectos secundarios que son mínimos y en muy pocos casos. Y en ¿no, muy Mónica? pocos casos, que no si es algo acaso general. llega a doler, la vacuna se inyecta en el músculo adectoides. Dolor de cabeza quizá. Un poquito de dolor de cabeza, puede llegar a haber un leve elevación de la temperatura, síntomas parecidos a congestión nasal, pero son pasajeros y no suelen durar más allá de 72 horas, ¿no? Entonces son síntomas que vale la pena
y si estás previniendo una enfermedad grave. Con la vacuna no estamos previniendo que te infectes de influenza. La vacuna de influenza se prepara cada año con los virus más frecuentes, bueno, con los subtipos más frecuentes que estuvieron el año previo. Entonces, si tú te aplicas la vacuna, no significa que no te puedas infectar de influenza, porque Hay un riesgo de todas formas. te puedes infectar con algún otro subtipo, pero sí previene las complicaciones graves, incluidas la muerte por influenza. Entonces, te puedes aplicar la vacuna, te puede dar influenza, pero estás más protegido. Estás protegido. Ya reacciona tu cuerpo mejor a un tratamiento médico. Exactamente, y tu cuerpo no va a presentar complicaciones importantes. Que como aparte, si no tuvieras la vacuna. Exactamente, que aparte de la muerte, en niños puede dejar secuelas, sobre todo ¿Cuáles son las secuelas más respiratorias. Normalmente enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son niños que se enferman más constantemente. Si el pulmón tiene una implicación importante, a veces hay que quitar un pedacito del pulmón, entonces es más importante prevenir que tratar en ese momento, ¿no? Una vez que ya estamos enfermos, pues de preferencia el tratamiento tiene que establecerse antes de las primeras 48 horas de que aparecieron los primeros síntomas para que el tratamiento sea más efectivo. También en este aspecto es bien importante que todos sepan que se recomienda que reciban tratamiento solamente aquellas personas que tienen un riesgo importante para las complicaciones, porque pues ha pasado en años previos, no hay medicamento en las farmacias, porque yo, adulto sin riesgo, me dio influenza y me tomé el medicamento. Aquí generan dos cosas: uno, el poco abasto del medicamento, y dos, resistencias al mismo antiviral. De porcino tenemos 4 antivirales que son posibles de utilizar, y no todos los tenemos disponibles en México, y entonces a generar un sobreuso del medicamento también genera resistencias en el medicamento. Ni nos va a hacer lo suficientemente bien al organismo, y lo único que estamos haciendo es acelerar el desabasto. En ese aspecto es bien importante no automedicarse y tener la asesoría adecuada del médico de cabecera, el pediatra, el internista, el ginecólogo en caso de las embarazadas. Mónica, en los niños la reacción durante el tratamiento para que mejoren tarda de la misma manera que con un adulto, que son alrededor de 2-3 semanas aproximadamente, pues para que esté bien nuevamente. Pues mira, normalmente la enfermedad febril suele durar de 1 a 5 días, y el resto de los síntomas en promedio suelen durar 2 semanas, que lo que persiste es la tos, el moquito, un poquito la ronquera, pero la enfermedad febril no va más allá de 5 días y es muy parecido al cuadro del adulto. ¿Y el tratamiento farmacológico es? Perdóname, gracias. El tratamiento farmacológico es inyectado, es tomado. Antes teníamos el problema que no teníamos presentación en suspensión para niños, y ahorita ya hay presentaciones. Ya hay la ventaja que ya se tiene para menores. Suspensión tampoco tiene un sabor excelente, pero por lo menos la administración y la preparación para que los padres puedan administrarla es muchísimo más sencilla. Pero lo más importante es tratar de convencer a todo tu público que nos está escuchando que por favor la vacuna es segura. Acudan a... Este año más o menos se compraron, el sector salud compró 33 millones de vacunas para toda la población en riesgo. Eso es como una inversión de 1.800.000 pesos, una cosa así. Entonces, si en algo están invirtiendo, pues hay que aprovecharlos. Las vacunas son gratis. Claro, por Entonces, supuesto. Y las vacunas se tienen que aplicar al inicio de la temporada de influenza, es decir, justo en este momento, antes de Día de Muertos, ya tenemos que tener aplicada la vacuna. La vacuna tiene, más o menos tarda en crear inmunidad 2 semanas. Entonces, pues si nos la aplicamos en marzo, pues ya la protección va a ser muy poca. Claro, por supuesto. También es importante que los padres sepan que si vacunaron a su niño en febrero, lo tienen que vacunar nuevamente, porque la vacuna es diferente. La vacunación no es anual, es estacional. Entonces, digamos, si se vacunó en febrero, pues se vacunó a finales de la última temporada. Eso significa que tiene que vacunarse con la nueva vacuna a finales de octubre, principios de noviembre, a más tardar. Ahorita en este momento. Muy bien, pues interesante las recomendaciones, doctora Mónica Basaldúa, médico pediatra. Gracias por haber estado con nosotros en Código de Salud. Importante el tema, sobre todo a quienes tienen niños y sobre todo a quienes no tienen, de todas maneras funciona la vacuna. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias.